a todos. Estamos aquí para este Congreso de Ergonomía y Psicosociología, un tanto especial por los motivos que todos conocemos. Y bueno, vamos a intentar hablar de ergonomía y psicosociología relacionado con la prevención frente al COVID-19. Para ello, junto conmigo, que actuaré de moderador, Dimas García, Grupo Eulen, Flexiplan, Trabajo Temporal, Prevención de Riesgos Laborales desde el año 98 y Recursos Humanos, sobre todo mi formación previa es de psicólogo y paso a presentar a los distintos ponentes. Por una parte, Ignacio González, que es el responsable del Servicio de Prevención de CAPSA. También tenemos a Dolores, a Lola Rico, directora de prevención en SGS, en la zona norte. También nos acompaña Emilio Álvarez, responsable de ergonomía y psicosociología aplicada de Arcelor, Vital Europa. Y también Gloria Ortiz, jefe de prevención de riesgos laborales en MAFRE. Si os parece, vamos a comenzar pues hablando de cada uno de nuestras experiencias. ¿Cómo habéis afrontado en vuestras diversas compañías o en los servicios de prevención esta pandemia del COVID-19? ¿Qué es lo que habéis hecho? ¿Cómo lo habéis atacado? ¿Qué cosas nos podéis aportar a todo esto? Si os parece, empieza Ignacio González. Adelante, Ignacio. Bueno, pues muy buenas tardes. Primero agradecer la invitación al Congreso y también saludar al resto de ponentes que estamos hoy para intentar hablar de este tema que, como bien decías, Dimas, pues bueno, nos ha cogido en un momento difícil y difícil de gestionar, ¿vale? Bueno, yo lo que puedo aportar, creo, aquí es cuál es nuestra experiencia como una empresa de un sector esencial, ¿vale? Entonces, bueno, eso para nosotros ha sido una dificultad añadida. Nosotros, digamos que se nos han conjugado en un mismo momento, desde el mes de marzo, pues los mayores volúmenes prácticamente de producción de nuestra historia, con todas las líneas a saturación, ¿vale? Propiciado un poco por la demanda tan creciente que hubo en los primeros momentos de la pandemia. Y hay que unirle a esto pues, las mayores dificultades a la hora de gestionar el trabajo, ¿no? Bueno, pues por lo todo conocidos y por las medidas que se deben adoptar en el desarrollo de los trabajos, ¿vale? Además de eso, en nuestro caso concreto, bueno, nosotros estamos ligados a una actividad que lo que hace es procesar un elemento vivo como es la leche. Es decir, las vacas tienen la mala costumbre de dar leche todos los días y todos los días tienes que procesar esa leche, ¿no? Entonces es una actividad que no puede parar. Nosotros no hacemos, como dice un director nuestro, nosotros no hacemos tornillos y podemos parar a hacer tornillos y empezar dentro de un mes a hacer tornillos, ¿no? Hay varias empresas, o hay muchas empresas que han ralentizado, minimizado, incluso parado su actividad durante este periodo más fuerte y luego han reanudado su actividad. En nuestro caso ha sido totalmente diferente. Mayores volúmenes de producción con la mayor dificultad, ¿vale? Y luego también dificultades en cuanto al tema logístico, no solo en cuanto al procesado, sino también en la logística, tanto a la hora de almacenar los stocks generados, por ejemplo, como a la hora del transporte, ¿no? De todo el producto terminado. Bueno, entonces, para nosotros fue el mes de marzo y siguientes fue como la tormenta perfecta, ¿no? Antes del COVID se hablaba mucho de esto de los entornos buca, ¿no? Pues bueno, para nosotros esto fue más que buca, nosotros aquí lo definimos como bucal, es decir, le añadíamos una L final, la L de locura, ¿vale? Porque para nosotros esto fue y está siendo una auténtica locura, ¿vale? Bueno, nosotros hemos hecho muchas cosas, luego voy a hacer un par de pinceladas ahora, luego se pueden desgranar algunas de las otras cosas que hemos hecho que seguramente coincidirán con lo que otras empresas que van a hablar a continuación han hecho, ¿vale? Pero bueno, nosotros una de las primeras decisiones que tomamos fue dotar de mayores recursos a toda la parte médica de la empresa, ¿vale? Nosotros tenemos varios centros de trabajo, 7 localizados por toda la geografía y con distinta dotación de servicio médico, y lo que hemos hecho ha sido potenciar esa presencia, porque vamos, nosotros obviamente entendíamos que esto era una crisis sanitaria y que al frente de esta crisis tienen que estar sanitarios, ¿vale? Seguramente no técnicos, nuestra labor es otra diferente, ¿vale? Entonces ese fue uno de las primeras decisiones que tomamos en un comité de crisis que se creó, en el que participaba el comité de dirección y obviamente el servicio de prevención y servicio médico, y la primera medida fue esta. Es cierto que nosotros tuvimos la suerte, como le puede pasar a lo mejor a otras empresas más grandes que nosotros, de iniciar las medidas de una manera muy temprana, y en nuestro caso fue, bueno, pues por 2 temas concretos. Uno, porque tenemos una división de exportación que ya, bueno, que está implantada en China,
y entonces muy tempranamente nos llegaron informaciones de personal comercial de allí, de China, de export, que nos advertían un poco de esta situación y de lo que podía derivar ya en el mes de febrero, ¿vale? Y luego, por otra parte, en una casualidad también, tenemos un director del área de comercial que es italiano y también, bueno, pues en una fase temprana nos empezó a contar todo lo que estaba aconteciendo en la zona de Lombardía y demás en los primeros estadios de la pandemia. Entonces, bueno, nosotros a partir de ahí, digamos que cogimos mucho miedo con este tema y adoptamos medidas de una manera bastante temprana, ¿vale? Y luego, por otra parte, propició un poco por esa actividad que antes os comentaba, tan especial, asociada a un elemento vivo y con todos los problemas de procesado que tenemos y la imposibilidad de nosotros parar lo que hacemos, pues sí es cierto que fuimos muy restrictivos en las medidas, ¿vale? Tanto en medidas, desde el principio, tanto en medidas organizativas como de protección personal y con las dificultades que había para el suministro, y también en temas relacionados con la desinfección, donde en la industria alimentaria es un tema que ya es conocido, ¿no? Nosotros, los procesos de desinfección de instalaciones y demás, es algo que nuestra propia actividad ya nos lo requiere, y entonces hemos redoblado un poco los esfuerzos en ese sentido y ha sido algo que yo creo que nos ha dado bastante buenos resultados, ¿vale? Y luego también, y hablaremos supongo que de ello porque ha sido un poco la starlet de la figura laboral de la que más se ha hablado en esta pandemia, es el tema del teletrabajo, ¿no? Que hablaremos seguramente de ello. Y ahí nosotros, bueno, la verdad es que nuestro departamento de sistemas hizo una gestión muy ágil del teletrabajo. Prácticamente cuando decidimos que la gente tenía que trabajar en remoto, prácticamente el 100% de la gente que tenía un PC, portátil que podía y conexión desde su casa, ¿vale? Así una gestión, la verdad es que muy ágil por parte del departamento, ¿vale? Bueno, luego hay cosas ya más específicas de ergonomía y de psicosociología, pero bueno, para no acaparar, pues si queréis luego intervengo más adelante en cosas ya concretas de ergonomía y psicosociología que hemos hecho a lo largo de estos últimos meses. Bueno, como intro, comentaros un poquito este entorno que teníamos, ¿vale? Si te parece, entonces, Lola, ahora explícanos tú desde un servicio de prevención como SGS, la casuística que habéis tenido, que supongo que ha sido múltiple y diversa, y cómo lo habéis afrontado todo este tema. Hacemos una pequeña introducción. Bien, gracias, Dimas. Bueno, primero agradecer también a la organización, a la asociación, bueno, pues que nos haya invitado a participar en la jornada y saludar también a los compañeros de mesa virtual en este caso, con mucha pena de no estar de forma presencial, pero bueno, todo llegará. Seguro que el año que viene nos podemos encontrar presencialmente allí. Como decías, Dimas, bueno, pues SGS, nosotros tenemos también, bueno, también puedo comentar, si me dejáis, en un minuto también, esa doble vertiente, porque nosotros, bueno, SGS es una empresa internacional y nosotros también tenemos nuestro propio servicio de prevención y, bueno, pues también en nuestras propias carnes hemos estado viviendo también y afrontando desde un punto de vista de seguridad y salud interno bueno, pues esta situación, ¿no? Y efectivamente nosotros somos además una empresa que da asesoramiento, soporte y somos servicio de prevención para otras organizaciones. Y bueno, pues hemos tenido también efectivamente mucha casuística, ¿no? a este respecto, ¿no? Aunque bueno, pues sí es cierto que hay algunos aspectos digamos que nos han centrado mucho, ¿no? Y eso ha tenido que ver pues mucho con la legislación, con los criterios que se han ido publicando en relación a la actuación de los servicios de prevención, tanto propios como ajenos, ¿no? y de evaluación de riesgos, etcétera. Entonces, desde un punto, por ejemplo, de SGS, también como empresa que tiene su servicio de prevención propio, bueno, pues la verdad es que nosotros, claro, hacemos prevención para los demás y tenemos que predicar en el ejemplo. O sea, en nuestro propio ADN también ya llevamos, ¿no? La seguridad y la salud y el bienestar de las personas en nuestra organización. Y bueno, pues como en el caso, por ejemplo, de Ignacio, nosotros desde el principio también y teniendo incluso, pues eso, ¿no? Centros en China y en otros países donde estaba teniendo una incidencia muy importante también y antes que había llegado antes que en España, pues ya estábamos también un poco en situación de un poco de alerta, ¿no? Y también, bueno, pues desde SGS se creó su propio gabinete de crisis y estableció también un plan de
contingencia y un plan de continuidad del negocio, ¿no? Nosotros también, al final, somos, y la legislación durante esta situación de alerta sanitaria ha considerado también a los servicios de prevención como servicios esenciales. Con lo cual, nosotros además también estábamos dando soporte incluso a empresas pues, de sectores esenciales como energía, como transporte, ¿de acuerdo? Y bueno, pues desde los inicios también nosotros teníamos muy claro que teníamos que establecer un plan de continuidad de la actividad y un plan para garantizar también la seguridad y la salud de las personas que van a trabajar también en esos servicios esenciales y van a dar soporte a otras organizaciones, ¿no? Y bueno, pues también, como en el caso, por ejemplo, que comentaba Ignacio, pues nosotros también en el ámbito, por ejemplo, del teletrabajo, para nosotros las nuevas tecnologías han sido de especial importancia, tanto para internamente como para dar soporte a nuestros propios clientes, y hemos estado utilizando pues eso, ¿no? Las plataformas y herramientas tecnológicas, incluso para hacer inspecciones de seguridad en remoto, ¿no? Y el teletrabajo pues ha sido un capítulo que hemos, bueno, pues desde prácticamente eso es, ¿no? El minuto 1, nosotros también trabajábamos en remoto, tanto para dar soporte a clientes como internamente, ¿no? Todo el mundo que podía teletrabajar ha estado teletrabajando y hemos garantizado pues, la continuidad de nuestra actividad y hemos podido dar soporte a los clientes. La casuística ha sido también muy variada, ¿no? Desde un punto de vista de como servicio de prevención, bueno, pues ha habido empresas que han estado mejor, digamos, posicionadas para hacer frente a esta situación, porque no olvidemos que, bueno, pues el teletrabajo todavía, bueno, pues estaba antes del COVID, ya también se venía haciendo teletrabajo, pero no todas las empresas estaban preparadas y han estado preparadas o en la misma situación de partida para trabajar en remoto, ¿no? Pero por muchas razones, no únicamente por el carácter tecnológico, ¿no? Pero no podemos olvidar que esa situación de teletrabajo ha sido una situación de teletrabajo, entre comillas, forzosa y en unas condiciones, bueno, pues poco aconsejables, cuando menos para el teletrabajo, ¿no? Porque estamos hablando de que hemos estado confinados en casa, trabajando en nuestras casas con niños, familia, etcétera. Y bueno, pues en esas condiciones el teletrabajo ha venido a garantizar la continuidad de las actividades en muchos casos y en muchas empresas. Pero, bueno, pues luego seguramente hablaremos de eso también, ¿no? Pero bueno, pues ha sido una situación un poco, bueno, pues poco deseable desde un punto de vista de seguridad y salud en el trabajo y desde el punto de vista de la psicosociología laboral. Y bueno, pues donde se ha podido teletrabajar, pues bueno, hemos intentado incluso, pues siempre de forma voluntaria, evaluar los riesgos, las condiciones ergonómicas de los trabajadores que estaban teletrabajando, pero bueno, pues se ha planteado una situación bastante difícil. Las empresas han estado más preocupadas por garantizar la continuidad del negocio y establecer las medidas de protección y medidas organizativas para que los trabajadores, bueno, pues, pudieran desarrollar su actividad en los centros, ¿no? Centros o bueno, pues un taller, una subestación eléctrica, bueno, pues, o un centro de distribución, por ejemplo, de alimentación, que ha tenido un especial, ¿no? Ha tenido un especial protagonismo en esta pandemia. Pues los trabajadores tenían que estar ahí, tenía el COVID o la COVID, ¿no? Estaba ahí, qué medidas de equipos de protección individual, con una situación que todos también hemos sufrido de escasez y abastecimiento, en el abastecimiento, ¿no? De esos equipos, diferente tipología de equipos que no, bueno, pues en una situación de desabastecimiento en la que hemos aceptado pulpo como animal de compañía, en muchos casos, barreras físicas, medidas de control de temperatura, bueno, muchas situaciones, y las empresas han estado muy centradas también en la adopción de esas medidas y nosotros, bueno, pues dándoles soporte, considerando su actividad y bueno, pues la posibilidad, ¿no? De implantación también de esas medidas. Epa, no te oímos, Dimas. Perdón. Gracias por tu presentación, Lola.
Hablaremos sin duda del teletrabajo, de la evaluación de riesgos laborales en casa, algo extraordinario que se nos ha presentado. Cómo evaluamos a los niños gritándonos detrás de las orejas, ¿no? O trabajando 4 personas en un entorno de 80, de 60 o de 100 metros cuadrados, es lo mismo, ¿no? Pero diseñado para otras cosas, para habitar habitualmente en esa casa, ¿no? Hablaremos. Claro. Emilio, si te parece, damos entrada a Emilio Álvarez, responsable de Ergonomía y Psicosociología en ArcelorMittal Europa. Emilio, ¿cómo habéis vivido vosotros, tú personalmente, esta situación, esta pandemia y las novedades que se nos han presentado? Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Bueno, pues imagínate, en ArcelorMittal aquí en Asturias, pues somos 5.000 personas. Entonces, bueno, si ya teníamos trabajo en ergonomía, en seguridad, pues se nos ha añadido el problema del COVID, ¿no? Entonces nos ha venido como a todos, ¿no? Nos ha venido como un elefante en una cacharrería. Entonces, pues hemos ido siguiendo unos pasos desde el 13, creo recordar el 13 de marzo que nos confinaron en casa, pues hemos seguido unos pasos, hemos ido avanzando y como Ignacio hemos empezado quizás por la parte médica, porque en un principio pues los compañeros de los servicios de prevención acompañábamos a los médicos, a los ATS que tenemos aquí en el servicio de prevención, pues los acompañábamos por las plantas para que explicaran un poquitín qué era esto del COVID, qué era el COVID, porque claro, nadie sabía lo que era el COVID, nadie sabía qué medidas había que adoptar, nadie sabía, bueno, éramos completamente desconocedores de lo que era el COVID. Todavía yo creo que a día de hoy todavía desconocemos muchas cosas del COVID y bueno, pues esa fue una primera fase que hicimos aquí en Arcelor, pues íbamos planta por planta, turno a turno, pero vimos que, claro, llegar a los 5.000 personas era imposible. Entonces empezamos a desarrollar un poquitín pues documentos, empezamos a desarrollar documentos que fueran un poquitín la guía para que siguiéramos no solo nosotros, sino los compañeros que tenemos en cada instalación, porque sabéis que en ArcelorMittal pues hay desde la acería hasta productos acabados, pues hay muchas instalaciones. Los que sois de Asturias pues conocéis que empiezas la autopista Y desde Gijón y casi acaba en Avilés y estás recorriendo ArcelorMittal en Asturias, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a hacer documentos para poder un poquitín servir de apoyo para nosotros y para los compañeros que tenemos, porque en cada instalación tenemos un apoyo de seguridad. Entonces, esto serviría un poquitín para que ellos también fueran capaces de impartir un poco de formación, no solo de qué era el COVID, sino también un poco de qué medidas había que adoptar, cómo ponerse la mascarilla. Entonces, generamos lo que llamamos nosotros la instrucción cero. Nosotros generamos una instrucción cero que era donde explicábamos un poquitín las medidas de distanciamiento, cómo proteger los pupitres, los puestos donde estaban trabajando, cómo separarse de los compañeros, bueno, las pautas que creo que todos conocemos. Lo transmitimos en una instrucción cero. Incluso esa instrucción cero hicimos una especie de learning para que una vez se leyeran esa instrucción y las tuvieran un poquitín, pues una serie de preguntas para contestar, ¿no? O sea que lo impartimos también en formato de learning. Luego también pues hicimos vídeos pues de cómo poner la mascarilla, cómo utilizar los productos, el gel hidroalcohólico, los productos de limpieza para limpiar las superficies que podían verse afectadas por el COVID. También alguna charla de alguno de nuestros doctores, pues también se metió en la intranet. Y bueno, fuimos generando documentos y además son unos documentos vivos porque todavía la semana pasada, todavía el anterior estábamos modificando cosas, o sea que es un documento que ya vamos por la cuarta o casi quinta versión, ¿no? Luego también nos facilitó mucho que parte del personal que no era de planta, que no tenía que manejar las máquinas en el proceso productivo, pues se fue a casa a teletrabajar. Entonces, bueno, pues un poquitín nos vimos un poco aliviados porque ellos estaban en casa teletrabajando y no teníamos esa presión de la gente, porque teníamos todos los días teníamos alguna duda, alguna consulta, algún problema en alguna instalación que teníamos que ir a acudir a solucionar. Entonces, bueno, la gente del teletrabajo
pues le hicimos también otro documento, que luego si queréis luego hablamos un poquitín más adelante, sobre todo sobre las pantallas de visualización de datos, pues también hicimos otro documento donde fuimos un poquitín también enseñándoles cómo poner su puesto de trabajo, incluso hicimos un test, que se hiciera un autotest para que ellos vieran si su puesto de trabajo era adecuado desde el punto de vista ergonómico, ¿no? También pues teníamos, yo todos los días, bueno, casi todos los días, tengo una visita a alguna instalación. Cuando no voy a la acería, voy al TBC, cuando no voy al Centro de Desarrollo Tecnológico que tenemos aquí pegado, todos los días tenemos una visita porque creemos que lo más importante es el contacto que tenemos con la gente, porque cuando nos ven, pues yo creo que les damos un poco de seguridad y son múltiples las preguntas que nos hacen, algunas son un poco obvias o un poco absurdas, pero bueno, yo creo que les servimos un poquitín como un apoyo para ellos. Además, siempre vamos acompañados por lo que os comentaba antes, por el apoyo de seguridad que tenemos en la instalación. Hemos desarrollado también otros documentos que son el plan de contingencia, que llamamos el plan de contingencia del COVID-19, que lo tenemos impartido pues, al personal propio de ArcelorMittal, a los proveedores y a los contratistas, un poquitín para ver las normas que tenemos aquí dentro, que tienen que seguir cuando entran en la fábrica. Y bueno, porque claro, no son solo los 5.000 trabajadores que tenemos en Arcelor, sino de las contratas que tenemos, los proveedores, camioneros, es que aquí se mueve una cantidad ingente de personal increíble. También nosotros fuimos casi de los primeros, una vez que empezamos con las charlas de los médicos, pues fuimos de los primeros en poner el control de temperatura a las entradas de la fábrica. Incluso salimos en la televisión, en la TPA, salimos aquí en la TPA de aquí de Asturias, un poquitín como estábamos haciendo el tema de la medición de temperatura, ¿no? Y es otra cosa también, hemos ido desarrollando, hemos empezado con la típica pistola, hemos pasado a cámaras termográficas, ahora unas cámaras que nos miden la temperatura de la muñeca. Bueno, seguimos desarrollando, vamos día a día desarrollando y cambiando cosas, ¿no? Y luego pues también estamos un poquitín, porque ahora vuelve la gente a sus puestos de trabajo, vienen con miedos, vienen con temores. Entonces hemos también desarrollado un checklist, una especie de checklist que nos lo han pedido ellos también, un poquitín siguiendo las pautas de lo que deben de saber o conocer o tener en su puesto de trabajo para esa inseguridad que tienen, pues que no la tengan y sepan que todos esos pasos que les hemos explicado en la checklist pues los tienen puestos, ¿no? Y bueno, luego pues también estamos desarrollando o vamos a desarrollar un poquitín siguiendo una recomendación del Instituto de Seguridad y Salud del Trabajo, un poquitín unas medidas para un desconfinamiento saludable, ¿no? Seguimos 9 pasos, que luego, bueno, si quieres, luego lo podemos hablar, para un poquitín para el tema no solo de la ergonomía, sino que de la parte psicosocial, ¿no? Que a veces a lo mejor la olvidamos y también la estamos considerando porque vemos que la gente viene con miedo, parece que tiene más miedo a infectarse en el trabajo que fuera del trabajo. Entonces, estamos también desarrollando una guía para el desconfinamiento, la llamamos 9 medidas para un desconfinamiento saludable. Y bueno, por mi parte estará un poquitín la pequeña introducción y doy paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Emilio. Sin duda ha sido una presentación inicial muy interesante, a mí me lo ha parecido. Seguiremos hablando de estos temas. Doy paso entonces a Gloria Ortiz Heras, jefa de prevención de riesgos laborales de un gigante como Mapfre. Sin duda, Gloria, tú tendrás también muchas perspectivas, muchos puntos de vista y muchas cuestiones que aportar en esta presentación. Dinos, adelante, por favor. Pues nada, buenas tardes a todos mis compañeros y como han dicho ellos, agradezco al Congreso que nos haya invitado a participar para contar nuestras experiencias y las actuaciones que hemos llevado a cabo frente al COVID, en lo que dices tú, Dimas, una empresa como es Mapfre. En Mapfre somos 11.000 empleados, tenemos en torno a unos 40 centros de trabajo, 40 empresas y unos 350 centros de trabajo. Todo esto en lo que es en el ámbito nacional de España.
con lo cual, pues bueno, nos afrontaba con la pandemia o la crisis sanitaria que nos llegó, pues teníamos un reto importante, pues porque tenemos un volumen muy elevado de empleados con muchísimos centros de trabajo. A lo que añadíamos, tenemos una actividad muy variada y distinta. Nosotros tenemos pues todas las oficinas de calle que podéis conocer todos. Vosotros identificáis MAPFRE con la oficina de seguros de calle, pues que tenemos muchas más cosas. Tenemos muchísimos edificios singulares donde podemos albergar entre 500 y 1000 empleados en esas mismas instalaciones. Luego tenemos nuestros propios centros médicos, que para el tema del COVID pues es importante, sobre todo en marzo, abril, todos los riesgos que teníamos en ellos. Tenemos también nuestros talleres de reparación de chapa mecánica y pintura propios, pues que también tienen otra actividad distinta. Tenemos un centro de experimentación de seguridad vial, luego tenemos centros de servicios donde se recogen los automóviles para llevarlos a los talleres, los centros de servicios del automóvil, y luego tenemos también lo que es toda la parte de especialistas, es decir, nosotros dentro de nuestra plantilla tenemos a peritos de automóviles, tenemos a técnicos de servicios que van a los domicilios a revisar pues si tienes una avería, que durante el COVID pues las averías seguían existiendo y nuestros técnicos de servicios tenían que ir a la casa de nuestro asegurado a prestar el servicio. Y como decía, pues no me acuerdo, creo que era Ignacio y lo han comentado también otros compañeros, en esos momentos tampoco teníamos muchos equipos de protección individual y teníamos que meter a nuestro empleado a un domicilio que a lo mejor podía estar infectado por COVID. Pues todo eso era lo que nosotros pues metimos en la coctelera y nos encontramos este escenario. Nosotros, como han comentado los compañeros, empezamos a trabajar muy desde el principio en esta crisis. Recuerdo pues, que a finales del mes de febrero ya empezamos con nuestros protocolos de actuación. Desde entonces hemos estado trabajando y como dice Emilio, él tenía su versión 0 y la han ido actualizando. Nosotros igual tenemos un protocolo inicial que hemos ido actualizando y adaptando a las distintas fases. Pues cuando ya estábamos en lo que era la fase de total COVID, ahora estamos en fase de reincorporación y demás, pues bueno, vamos adaptando esos protocolos. Lo importante yo creo que de cada empresa y nosotros en este caso en MAPFRE es que los protocolos de actuación frente al COVID los adaptamos en concreto a cada sector, actividad y empresa que tenemos. Es decir, si nosotros teníamos un taller, está claro que no era el mismo protocolo de actuación que teníamos que seguir que en un edificio singular que pudiéramos tener a 1000 empleados o un centro médico. Lógicamente las 4 medidas o las 5 líneas de actuación que marca el Ministerio son similares, pero cada empresa y cada centro tendría que tener su protocolo por el tipo de actividad distinta que teníamos. Esto es muy importante de cara a las empresas. Tienen que establecer las medidas adecuadas a la actividad y a la tarea que desarrollan, porque es pues igual que las evaluaciones de riesgos o que la actividad preventiva que realizamos. Nosotros los protocolos de actuación pues, se basaban en el Ministerio de Sanidad, en el protocolo de actuación que estableció para los servicios de prevención y las líneas de trabajo, pues medidas organizativas, como han comentado los compañeros. Nosotros el teletrabajo, igual que el resto, lo implantamos en la totalidad de la plantilla, es decir, nosotros nos pilló la crisis y drásticamente cambiamos las formas de trabajo y todos los empleados fueron a teletrabajar. Únicamente dejamos abiertos los centros médicos porque eran servicios esenciales y alguna oficina permaneció también abierta para poder dar cobertura. Pero al final tuvimos que cerrar los talleres, tuvimos que cerrar los centros de servicios del automóvil, tuvimos que cerrar todo y exclusivamente se quedaron algunas oficinas en territorio y lo que era los centros médicos. Pero seguimos prestando atención igualmente con teletrabajo, pues nuestra plataforma telefónica siguió funcionando y todos los empleados siguieron teletrabajando. Entonces, pues bueno, tuvimos que adaptarnos a estas formas pues muy rápidamente, pues como han comentado los compañeros, nosotros también hicimos una evaluación de teletrabajo, pues a las pocas semanas de teletrabajar queríamos ver cómo estaba la plantilla, cuál era la sensación, medir un poco cómo se encontraban y qué riesgos estaban sufriendo y hicimos una evaluación de teletrabajo que además nos marcaba la normativa por aquel entonces y continuamos. Y luego lo que pusimos, pues luego medidas organizativas pues en cuanto a flexibilidad. Ahora que estamos en la fase de reincorporación, pues flexibilidad de horarios, etcétera, que comentaremos ahora más adelante. Luego también tenemos pues las medidas higiénicas, tanto del centro de trabajo como las medidas higiénicas personales, pues ya todos no hace falta hablarlo, pero el gel, papel, la papelera, las medidas de higiene en los centros de trabajo. Nosotros tenemos muchas contratas de limpieza porque tenemos muchos centros de trabajo. Tuvimos que validar uno a uno todos los productos químicos que utilizaban para realizar la desinfección y limpieza de nuestras instalaciones. Para ello pues, hemos hecho una labor de coordinación y hemos garantizado y verificado que todos los productos que utilizamos están autorizados por el Ministerio de Sanidad en el listado de directivas.
Y luego pues tenemos las medidas de formación e información, lo han comentado mis compañeros, en nuestra empresa fue muy importante y sigue siendo el tema de la comunicación interna y la información por parte de la dirección. Nosotros hemos contado con una campaña muy potente desde el principio. Bueno, teníamos comités de crisis, como pues imagino que todos los compañeros que han hablado, comités de crisis a distintos niveles, porque en una empresa tan grande de crisis del servicio de prevención, aquí vamos desde la alta dirección hacia abajo y a todos los niveles, entonces vamos integrando todas las medidas y en este caso pues ha habido una comunicación muy potente por parte de la alta dirección siempre para trasladar pues tranquilidad, seguridad, empatía hacia todos los empleados y se ha preocupado por nuestra situación. Se han realizado numerosos encuentros entre nuestro presidente y nuestra directora de organización y personas para que los empleados las pudieran preguntar directamente. Luego hemos tenido, nuestro CEO nos mandaba vídeos todos los jueves, es decir, que la parte de formación e información ha estado muy potenciada. Y luego, pues luego la parte de equipos de protección individual, pues lo mismo, nosotros todos los colectivos que teníamos específicos, pues de peritos, técnicos de servicios, etcétera, distinguimos pues los que necesitaban equipos de protección como tal por la tarea frente al COVID, los que ya tenían equipos de protección de por sí, y luego pues los que necesitan mascarillas quirúrgicas en el día a día. Y bueno, hemos ido cambiando y adaptándonos a todo lo que nos va diciendo el Ministerio, las autoridades sanitarias y bueno, y yo lo he comentado muchas veces, empezamos yo creo que en marzo a distancias de 1 metro, luego fuimos a 2, ahora hemos vuelto a 1,5 metros, ¿qué nos deparará? Pues no lo sabemos porque nosotros ahora estamos en reincorporación y hace unos días hemos dado marcha atrás y hemos cambiado nuestros protocolos de cara ahora a septiembre-octubre, entonces pues bueno, vamos adaptándonos. Y bueno, estamos centrados en ergonomía y psicosociología. Nosotros en la parte psicosocial, para MAPFRE es una obligación cuidar la salud emocional de los empleados. En nuestro caso ya partíamos de una intervención concreta y teníamos un programa diseñado de intervención psicosocial en ciertos colectivos potentes de nuestra empresa. Tuvimos que pararlo. Me acuerdo que estábamos con AFOR terminando la implantación del programa de ayuda al empleado en un colectivo de 1000 empleados de atención telefónica a finales de febrero. Y nos tuvimos que ir para casa y ya hemos tenido que hacer todo online. Y la parte psicosocial se ha fomentado mucho en la empresa porque a nuestra dirección le importaba realmente cómo podían estar sufriendo nuestros empleados, tanto en el ámbito laboral como el personal, porque realmente puede haber situaciones personales de empleados complicadas que necesitaban ayuda en esos momentos y ahora, y nuestra empresa ha apostó firmemente y fuerte por ello. Entonces la parte psicosocial ha sido muy importante en nuestra actuación frente al COVID, quizás también pues, por el tipo de actividad que nosotros también hacemos. Y bueno, esto es un poco, no quiero avanzar más medidas porque imagino que ahora hablaremos pues, de la parte de las medidas psicosociales y demás, o si luego queremos hacernos preguntas entre nosotros, pues ya comentamos. Muchas gracias, Gloria. Efectivamente, avanzaremos en todos los aspectos en los que has comentado. Yo estoy encantado ahora de estar oyéndoos porque he estado oyéndoos y pensando, tenemos gente que domina empresas de servicios, de seguridad, de industrial, de alimentación, de prevención de riesgos laborales directamente y entre todos posiblemente podamos dar algunas pautas, no sé si pautas, si atreverme a decir la palabra pauta, o por lo menos algunas experiencias de lo que hemos hecho cada uno en nuestras empresas. Desde luego, yo en la medida de lo posible, Emilio, evidentemente al peón especialista o al ingeniero técnico que está en un horno de fundición es difícil que vaya a teletrabajar, pero sin duda tal vez hemos descubierto todos, lo mismo digo Ignacio, al ganadero le va a resultar complicado teletrabajar, ¿no? Es una broma fácil. Pero sin duda yo creo que hemos descubierto todos que el teletrabajo, que por lo menos yo desde mi punto de vista era, bueno, pues estaba ahí, se hacía, de vez en cuando teletrabajábamos un poco con el portátil y tal. Desde mi experiencia yo creo que ha venido para quedarse. Y espero, deseo además, lo deseo de verdad que se quede porque yo la experiencia que hemos tenido, la experiencia que he tenido dando servicios, y perdonadme que hable yo un poco personalmente, a decenas, a cientos de empresas con perfiles diferentes, seleccionando a través de la web, haciendo entrevistas online, dando de alta, enviando los contratos a firmar, la formación en prevención absolutamente toda online. Bueno, pues
os he de decir que me ha satisfecho muchísimo cómo se ha estado haciendo, ¿no? Y lo que vosotros me decís lo mismo. Bueno, no quiero darle más vueltas y enrollarme más. Contadme vuestras experiencias un poquito, si os parece, por empezar en algún sitio que yo creo que hablamos todos de ello, pero Ignacio fue el primero, respecto al teletrabajo. ¿Cuáles han sido vuestras experiencias? ¿Cómo hemos logrado, no sé, aunar el trabajo con la familia, con los gritos, con el silencio para los vídeos, con todo eso, la evaluación de los puestos en casa, el mobiliario, todo? ¿Qué habéis hecho vosotros? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Y qué cosas podemos seguir haciendo para avanzar en esa línea? Contestad como queráis soportar. Comento un poquito sobre el teletrabajo y también algún otro hito relacionado con ergo y con psico específico, ¿vale? Y por coger un poco el testigo del teletrabajo. Bueno, como comentaba antes, nosotros tenemos dos colectivos bien diferenciados. El colectivo de planta, que obviamente no puede asumir el teletrabajo, y el colectivo más de un ámbito de oficina, por decirlo de alguna manera, que obviamente ese prácticamente un 100%, ese grupo reducido de personas que quedaban en las fábricas, pues hizo el teletrabajo desde el principio, y yo creo que también con éxito, ¿no? Y de una manera muy satisfactoria. Para nosotros, bueno, desde el Departamento de Comunicación Interna se hizo una labor muy importante para la difusión de todo tipo de mensajes a través de diferentes plataformas que tenemos, bien sea portal del empleado, mailings, estrategias diferentes de comunicación, con comunicados diarios, ¿no? Tanto virtuales para los usuarios de PVDs como físicos para las personas que trabajan en las plantas, con información sobre, bueno, todo lo que tenía que ver con las medidas que estaban adoptando sobre la pandemia, las recomendaciones o todos los cambios normativos, como adaptando nuestras instalaciones, un poco para mantener ese engage con la plantilla, ¿no? Yo digo, tanto el que estaba teletrabajando como el que estaba en una situación de presencia, ¿vale? Respecto ya más concretamente al tema de teletrabajo, bueno, pues también el Departamento de Formación hizo aquí una labor muy importante con la difusión y con la asignación de diferentes formaciones asociadas a determinados colectivos, ¿vale? Es decir, nosotros establecimos 3 temáticas principales, que eran temáticas relacionadas con habilidades, principalmente destinado a mandos y a trabajadores mandos intermedios, bienestar emocional y luego los puramente asociados a prevención de riesgos. En cuanto a habilidades, pues, bueno, pues temas relacionados con no sé, con el liderazgo, el cambio, la motivación, la comunicación, etcétera, etcétera, ¿vale? Con colaboradores. Entonces, digamos que ese tipo de talleres se fueron asociando a determinados perfiles. Lo mismo con bienestar emocional, porque entendíamos que no era un teletrabajo al uso, es decir, no es el teletrabajo donde tú desarrollas un teletrabajo en unas condiciones idóneas, sino que, como hemos comentado antes, pues aparecen los niños que también están contigo y, bueno, más personas que no deberían estar trabajando contigo y ocupando un espacio que no deberían. Y entonces ahí también la parte de bienestar emocional, digamos que se formó bastante gente en este tema, temas relacionados con gestión del estrés, con temas de relajación, de hábitos saludables, ¿no? Bueno, pues ahí también se profundizó bastante a los trabajadores que estaban en situación de teletrabajo. Y luego ya puramente en lo que es la prevención de riesgos laborales, ¿vale? Nosotros editamos una guía para la gestión de la PRL en el ámbito del teletrabajo en CAPSA. Era una guía que era de lectura obligatoria antes de la realización de la autoevaluación, ¿no? De la famosa autoevaluación. Para esa autoevaluación, bueno, pues los trabajadores tenían el asesoramiento incluso virtual del servicio de prevención, es decir, no íbamos a su casa, ¿vale? Pero bueno, de alguna manera entrábamos a través de las nuevas tecnologías también en su casa, ¿no? Y te pueden llegar, bueno, pues consultas del todo variopintas, bien sea a través de una foto o de un vídeo, ¿no? Te preguntan si el espacio de trabajo que están dedicando a trabajar es el idóneo o no, o su silla o lo que sea, ¿no? Un poco previo a la cumplimentación de esa autoevaluación, ¿vale? Ahora estamos en una segunda fase de estudio un poco de esos casos y de medidas a adoptar en base a las autoevaluaciones recibidas y las que estamos recibiendo todavía, ¿vale? Y luego, por otra parte, comentabais que el teletrabajo había venido para quedarse. Bueno, nosotros estamos, vamos, o la dirección de la empresa está muy convencida de ello, hasta tal punto que nosotros ya no vamos a hacer el famoso retorno a la actividad presencial, ¿vale? O no va a ser como antes, ¿vale? Nosotros hemos establecido una serie de grupos que denominamos grupos del T1 al T6 de teletrabajo, ¿vale? Que van desde presencia 3 días a la semana hasta
una presencia quincenal, un día a la quincena, ¿vale? Y el personal de oficinas está encuadrado en ese T1 a T6, pasando por el 2, 3, 4 y 5, ¿vale? ¿En función de qué? Bueno, pues de las necesidades reales de presencia que un determinado colectivo tenga aquí, ¿vale? Y de lo que sus mandos o sus direcciones establezcan como necesario. Una persona puede estar necesario que esté para una reunión presencial por colaborar con parte de su equipo y otras, pues a lo mejor tienen que tener una presencia más continuada, ¿no? Y también un poco contando con la conciliación de la vida familiar y laboral de esas personas, ¿vale? No es una persona que de alguna manera, pues, me lo invento, vive solo, a una persona que tiene, pues, 2 niños. Y no será lo mismo ahora que los niños están en casa que a partir del día 20 o 22, donde los niños, bueno, ya no estarán en casa, ¿vale? Bueno, entonces ahí hubo también cierta connivencia con los trabajadores, ¿vale? Hicimos también, para gente que estaba en teletrabajo y que retornaba a presencial, bueno, personalmente trabajo para todos y con especialidad para los que retornaban a presencial, una formación asociada a temas de COVID, donde esa formación exponía todas las medidas que la empresa había adoptado y de alguna manera, bueno, con una especie de test final para verificar que los conceptos se habían asimilado antes de que el trabajador retornara a las instalaciones. Porque claro, aquí hubo un momento determinado que la gente de un día para otro marchó para su casa y cuando vuelve se encuentra pues que los pasillos están marcados con direcciones en el suelo, con que al lado de cada, no sé, de cada impresora o de cada fotocopiadora tiene un bote de alcohol gel, algo tendrá que hacer con él, o hay unas líneas por el suelo amarillas y negras que algo le indicarán, ¿no? Aparte de que tenga que lavarse las manos cada 2 por 3, utilizar una mascarilla o tiene una mampara en su sitio cuando antes no la tenía. Bueno, pues todo eso, digamos que de alguna manera, a través de esta formación al trabajador se le preparaba para su retorno. Una cosa también importante fue una encuesta, ¿vale?, que hicimos, donde bueno, se hacía una batería de preguntas, no eran muchas, pero bueno, a muchas sí nos dieron pistas de por dónde ir en los próximos tiempos respecto a cómo organizar el trabajo. Y había una muy interesante que yo destaco, que es, hacíamos la misma pregunta a si tenías hijos a cargo o no tenías hijos menores a cargo, ¿vale? Es decir, cuáles eran los retos más importantes o los 3 retos más importantes si tenías hijos a cargo y los que no lo tenían, ¿vale? Y bueno, un poco por daros algún dato, las personas que pues tenían a cargo hijos, su principal preocupación es el cuidado de los hijos, obviamente, ¿vale? También mantener un horario regular, ¿vale? Entonces ahí, bueno, tenemos el factor psicosocial, ¿no? De riesgo de autonomía temporal. Bueno, pues esto cómo se va a gestionar, porque es importante el tema de mantener un horario laboral regular. Y luego el espacio físico para trabajar, también era otro factor que salía como predominante. Y la gente que no tenía hijos a cargo, pues, por ejemplo, lo que más comentaron era el tema del aislamiento físico, ¿no? Es decir, todo ese factor de riesgo, relaciones personales, ¿no? Aislamiento físico, yo estoy solo, ¿vale? Estoy acostumbrado a estar en una oficina con la que comparto mis experiencias y mis inquietudes con mis compañeros y ahora eso no lo tengo o es de otra manera, ¿no? El espacio físico para trabajar también se repetía, algo muy evidente, o la dificultad para comunicarse con los compañeros, independientemente de que tienen a su disposición una serie de medidas tecnológicas bueno, que les permiten estar en comunicación, pero volvemos otra vez al tema de las relaciones personales, ¿no? La dificultad de comunicación. No todo el mundo está acostumbrado de un día para otro a las videoconferencias, ¿no? Por ejemplo, o a cómo gestionar esas videoconferencias, ¿vale? Pero al fin y al cabo, prácticamente el 63% de los encuestados pues preferían el teletrabajo a la presencia, eso sí, en un sistema mixto, ¿vale? Es decir, por eso hemos decidido ese T1 T6. Es decir, oye, vamos a darle no café para todos, sino a cada uno su café, ¿no? Y el que necesita la organización y el que necesita seguramente el propio trabajador, ¿vale? Y la valoración general casi del 75%, 76%, es que si tuviesen que valorar el trabajo en remoto de alguna manera, lo estaban valorando entre el 7 y el 8. Bueno, yo creo que es una buena nota, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y luego, por último, para no enrollarme más, también reactivamos una herramienta que ya teníamos que se denomina Capsa Live, que es una plataforma corporativa a través de la cual nosotros fomentamos hábitos de vida saludables, ¿no? Que tienen que ver con alimentación o con actividad física o con bienestar emocional. Ahí la gente puede apuntarse desde un taller de deshabituación tabáquica hasta un asistente nutricional, ¿no? Entonces a eso le hemos dado mucho bombo últimamente también. Era una herramienta que venía funcionando bien, pero que la hemos potenciado, ¿vale? Y todo este tipo de medidas, las del teletrabajo y otras que hemos ido tomando, las hemos metido también dentro de un paraguas. Antes hablabais de los protocolos, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue lo que denominamos un PGA COVID, un plan de gestión del COVID, ¿vale?
Y bueno, al final hemos dado un poco el visto bueno, ¿no?, a ese protocolo por parte de AENOR, ¿no? Una certificación de AENOR que te certifica que tus protocolos están adecuados a lo que, a lo que hoy en día dicta la normativa. No es COVID-free, que COVID-free no existe, por mucho que por ahí se promocione, ¿vale? Es simplemente que tus protocolos siguen las directrices que a día de hoy están en vigor, ¿vale? Y un poco esto es lo que hemos hecho en temas concretos en Ergo y Psico, ¿no? Muchas gracias, Ignacio. Si os parece, Lola, Emilio, Gloria, nos comentáis un poco someramente. Veo aquí el reloj que nos avanza inexorablemente. Chicos, no sé si nos dará mucho tiempo, pero tenemos muchas cosas que hablar y la verdad es que, Ignacio, he estado absorto en tu presentación, porque en tu comentario, en tu comunicación, porque me ha parecido muy importante muchas de las cosas que has... Yo veo que Ignacio ahí en CAPSA tiene muy desarrollado el tema del teletrabajo. Aquí en ArcelorMittal pues nos pilló un poquitín no estábamos preparados para el teletrabajo, nos pilló, vamos. Y es que el teletrabajo, pues había la gente no quiere volver, o sea que les gusta el teletrabajo porque les dices, no, ya tenéis que incorporaros otra vez al puesto y nadie quiere volver, o sea que se están sintiendo a gusto en teletrabajando. Lo que pasa es que hay muchas opiniones, ¿no? Hay gente que, pues claro, oye, pues que la carpeta que tengo, donde tengo los informes, los archivos, la tengo en la oficina. Es que ya te digo que a nosotros nos pilló, nos pilló, como se suele decir coloquialmente, nos pilló en bragas el teletrabajo. Y el teletrabajo, pues aquí en Arcelor también somos una plantilla, pues ya un poco de gente veterana, adulta, aunque cada vez se va incorporando gente más lo de los Skype y todo eso no lo tenía, no lo dominaba la gente, había que andar explicando, porque también, claro, todas las reuniones también se establecieron por Skype, todas las reuniones que hacemos ahora, pues para no juntarnos en una sala, mucha gente, pues estamos con el tema del Skype. Entonces todo el tema de informática y todo el tema, no todo el mundo que tenía mejor un trabajo para teletrabajar, tenía portátiles, hubo gente que se tuvo que llevar de sobremesa a su casa para poder hacer un puesto de trabajo, para poder teletrabajar. Luego, también mucha gente me decía, oye, es que yo tengo mucha documentación en papel, porque todavía se maneja mucho el papel. Entonces, bueno, aquí el tema del teletrabajo, yo digo que nos pilló, no estábamos preparados y, de hecho, la gente que está en teletrabajo, pues está volviendo ya al puesto de trabajo. Yo incluso tenía pues parte de mi trabajo, el 50% aproximadamente de teletrabajo, donde pues, a lo mejor hacía visitas a la planta y luego pues bueno, pues ya me hacía yo gestionar mi trabajo, pues los informes, los trabajos que tenía pendientes, podía hacer o nadar, pues los hacía en casa, ¿no? Pero aquí en Arcelor estamos un poco retornando al puesto físico otra vez. Entonces, tiene que ser una cosa que tenemos que desarrollar un poco a futuro si queremos evitar estar presentes aquí en el trabajo, que hoy en día es el riesgo de contagio, efectivamente es porque estemos conviviendo los unos con los otros, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar un poquitín esto del teletrabajo aquí en Arcelor. Lola, ¿nos comentas algo? Gloria, cualquiera de las dos. ¿Empiezo yo o...? Como quieras, empieza tú. Nada, Lola. yo también, bueno, intentaré también ser breve, ¿no? Bueno, nosotros en SGS también, pues ya he comentado antes, hemos teletrabajado, incluso en estos momentos tenemos turnos de teletrabajo para poder dar soporte a los clientes, ¿no? Pero bueno, sí que, si me permitís, no sé si me permites, Dimas, 2 minutos para compartir la pantalla con dos cositas, con unas ideas que tenía en unas transparencias. No sé si me puedes habilitar o lo comento sin más, ¿no? Yo quería comentar que, bueno, pues que en general estamos en un momento y en una época de cambios y en un cambio de época que hay muchos, venían ya de antes retos y tendencias en materia de seguridad y salud, como por ejemplo los trastornos musculoesqueléticos, el envejecimiento de la población laboral, la digitalización, los riesgos psicosociales en un mundo 4.0, en una
industria 4.0 conectada, etcétera. Y que, bueno, pues que eso ya también se estaba dando con carácter anterior a la situación de pandemia mundial. Pero claro, con esta situación en la que nos llega el COVID, tenemos que teletrabajar forzosamente y en condiciones poco aconsejables, cuando menos, tenemos que lanzar un SOS y una alerta en materia de ergonomía y psicosociología, porque efectivamente en un contexto 4.0 los riesgos ergonómicos en algunos puestos y psicosociales principalmente también se han agravado en este contexto de pandemia global. Estamos hablando de un de teletrabajo, aislamiento social, tecnofobia, tecnoestrés, la imposibilidad de hacer una desconexión digital porque es always on, o sea, parece que estás de teletrabajo en tu domicilio, pero tienes que estar permanentemente conectado. Las desigualdades también que eso y que esta pandemia ha venido también a espero que no a perpetuar, pero sí también que ha venido otra vez a dar en los colectivos más vulnerables y entre ellos las mujeres, ¿no? La perspectiva de género en este contexto y la desigualdad que está, bueno, pues insisto, ¿no? Generando, ¿no? Y bueno, pues en un momento de crisis también sin precedentes, donde peligran muchos empleos, donde hay imposibilidad o muchas dificultades para conciliar y todavía desconocemos los efectos que esto va a tener en la salud en el concepto más global y más holístico de la palabra y de la que habla la OMS, ¿no? De salud física, psíquica y psicosocial. El teletrabajo efectivamente no es tener un portátil y marchar. Las personas en las organizaciones, o sea, las organizaciones tienen un nivel de digitalización muy diferente. Hay empresas bueno, pues que están muy avanzadas a nivel de transformación y de digitalización, pero otras en las que eso no es así, que no tienen implantado un plan para hacer ese teletrabajo. El teletrabajo no es coger un portátil y marcharse a casa y estar. Y lo que antes era algo anecdótico, ahora se ha convertido en algo habitual. Efectivamente, ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse en unas condiciones también en las que se deba garantizar la seguridad, los riesgos ergonómicos, los riesgos psicosociales, la seguridad también de las empresas, porque no olvidemos que en el mundo digital también la ciberseguridad hay que considerarla también. Las empresas trabajan en remoto, pero bueno, pues también pueden sufrir ataques que puede hacer peligrar la seguridad y la integridad de su propio negocio, y eso no todas las empresas están en ese nivel bueno, pues de capear con ese temporal. No todos los trabajadores, hay diversidad generacional también en nuestras organizaciones, no todos los trabajadores tienen las mismas competencias digitales. Hay que empezar también, o hay que ver también esa cuestión, porque sí, nosotros ahora, por ejemplo, en el SGS también hemos estado formando a muchos trabajadores sobre COVID, prevención, medidas de protección, medidas organizativas, etcétera. Y también hemos estado formando sobre teletrabajo. Pero efectivamente, competencias digitales, competencias, por ejemplo, para gestionar nuestros equipos en remoto, a los equipos y en las organizaciones para gestionar equipos en remoto, donde quería un poco lanzar también la idea de que bueno, pues que estamos en un momento de cambio que tenemos que aprovecharlo para cambiar la cultura de nuestras organizaciones y poner el foco en las personas, pero que son muchas cuestiones las que hay que abordar y sobre las que nos está poniendo en alerta, ¿no?, esta situación. Antes de la pandemia ya teníamos problemas y la ergonomía y la psicosociología no eran precisamente las disciplinas, digamos, en las que más se trabajaba. Sin embargo, yo creo que esta situación de pandemia global, en este contexto digital también, ¿no?, pues nos tiene que poner un poco sobre aviso. Va a ser clave a corto,
a medio y a largo plazo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, me has dado permiso al final, ya no sé, pero bueno, como ya he contado... Lo tenías desde el inicio, Lola. Lo Sí, tenías desde bueno, el inicio, pues sí. claro, como ya me he enrollado, ya se me ha olvidado compartir la pantalla, pero bueno, pues eso, ¿no? Nos hemos preocupado de, bueno, pues de que la gente también, en las condiciones en las que se estaba, pues bueno, que nuestras empresas, los trabajadores de nuestras empresas, pues pudieran conocer, bueno, pues las condiciones más adecuadas para desarrollar ese teletrabajo, por ejemplo, no solo a nivel de ergonomía, sino también psicosocial. Y bueno, pues intentando también aportar y dar apoyo a nivel de psicosociología, ¿no? Bueno, pues sobre estrés, bienestar emocional, bueno, pues, a buscar que tenga el menor impacto también posible, ¿no? Pero bueno. Pero era una cuestión que quería compartir, que hay muchos factores, ¿no? Lo de la digitalización, las competencias digitales de la gente, lo de teletrabajar, bueno, pues eso, ¿no? A vista está que incluso esperamos o se espera que en los próximos días se publique el decreto sobre teletrabajo, ¿no? Porque, bueno, pues es algo que hasta ahora, bueno, pues no estaba regulado, en muy pocas empresas estaba implantado y es de lo que también hemos estado intentando ayudar a las empresas, ¿no? Intentando diseñar esos programas porque efectivamente, o sea, bueno, pues hay muchas situaciones que ver, muchas competencias que tener en cuenta, muchas situaciones diferentes además y lo que es válido para una organización o para un tipo de empleado, pues no es válido para todos y hay gente que eso es, ¿no? Que puede requerir presencia bueno, las fórmulas mixtas suelen ser bastante... suelen funcionar bastante bien, ¿no? Pero bueno, pues que no es el café para todos y menos, pues eso, ¿no? En este contexto. Muchas gracias, Lola, muchas gracias. Gloria, apórtanos otro punto de vista y otras situaciones. Pues nada, a ver, yo comparto muchas de las prácticas que han puesto encima de la mesa mis compañeros, porque, pues bueno, esto prácticamente va siguiendo la guía y todos hacemos más o menos lo mismo, pues como ha dicho Ignacio, como ha dicho Emilio, como están diciendo Lola, nosotros mandamos a todos los empleados a teletrabajar. Sí que contábamos ya con una parte de la plantilla en teletrabajo, pero no muy elevada, y una forma de teletrabajo totalmente distinta a la como conocimos, porque era, pues eso, nos fuimos a casa, lo que decía Lola, 24 horas trabajando, con los niños gritando, sin desconexión, quien no tenía niños tenía otra situación particular, más luego pues estaba el estrés, ansiedad, incertidumbre que teníamos pues, por la crisis o por lo que nos podía provocar el COVID y luego por situaciones particulares de cada uno si le tocaba de lleno la enfermedad. Nosotros evaluamos a través de un cuestionario, pues como hizo Ignacio el teletrabajo y fuimos viendo las respuestas. Pues, valorábamos el entorno de trabajo, lo que eran los elementos del puesto, luego valorábamos aspectos psicosociales y teníamos, bueno, tuvimos una muy alta participación, era un cuestionario voluntario, un 75%, y luego tuvimos una respuesta de un 80-90% positivo teletrabajo. Sí que es cierto, creo que lo ha comentado Emilio, que ahora los empleados no quieren volver al centro de trabajo porque están muy contentos en casa trabajando y se están adaptando bien, y yo creo que también es por miedo a volver al centro a ver cómo se lo van a encontrar, porque claro, imaginaros que tienen un centro de 500 empleados y se piensan que vamos a volver los 500 a la vez y vamos a estar igual que estábamos antes, eso ya no, ahora mismo es inviable. Entonces, pues por miedo o pues porque les funciona mejor, no quieren volver. Y en cuanto a los resultados del teletrabajo, nosotros los obtuvimos, fueron resultados muy positivos en todas las empresas de la compañía, del grupo, y nosotros lo complementamos también con el programa de ayuda psicológico que teníamos. Nosotros teníamos un psicólogo o la atención psicológica 24 horas, 7 días a la semana, el PAE, que nos aportaba también un reporte semanal de los datos. En ese reporte semanal distinguíamos lo que eran aspectos, digamos, del trabajo relacionados con el trabajo, si las llamadas, los motivos por los que eran las llamadas o las atenciones, y luego motivos por COVID, y eso también nos complementaba lo que era la parte de teletrabajo. Ahí podíamos saber si realmente estábamos teniendo muchos factores relacionados con el trabajo que estaban motivando pues, factores de riesgo a nuestros empleados, o realmente eran todos motivados por COVID para poder llegar luego también a establecer las medidas. Ese programa lo mantenemos a día de hoy y nos es muy complementario de todas las demás medidas que pusimos. En cuanto al teletrabajo, ¿qué me quedaría yo si tengo que un apunte?
pues que tiene que cambiar, no puede ser como lo tenemos ahora mismo implantado. Hay que hacer muchísimas modificaciones para que pueda funcionar. No todos los empleados perciben los riesgos de las mismas maneras y no todos tienen las mismas capacidades de gestión de los mismos, con lo cual hay que analizar bien todas las poblaciones y saber qué colectivos, y como decía también Lola, el tema de la edad, nosotros pues a lo mejor también tenemos en algunos colectivos una población bastante más elevada, pues lo que hicimos también fue pues, mucho tema de formación en cuanto a habilidades, habilitar habilidades para que pudieran utilizar todas las plataformas y no hubiera ningún problema, pero tenemos que analizarlo bien de cara a futuro, porque no es, yo no voy a mi casa, trabajo de 7 a 3, y ya está, es que no, eso no es porque ni trabajas de 7 a 3, ni tienes los recursos, etcétera. Entonces hay que analizarlo bien cuando salga la normativa que aplique, pues las empresas tendrán que hacerlo. El sistema que comentaban también los compañeros mixto, pues es a lo que todos tendemos, principalmente porque los empleados están contentos y también pues porque los aforos de los centros de trabajo no nos permiten tampoco incorporar a mucha más gente. Entonces, claro, tenemos que hacer un sistema pues para evitar contagios y tener a toda la población controlada. Y eso es un poco en cuanto a teletrabajo, que yo como prevencionista, y me imagino que mis otros tres compañeros, pues creo que el COVID nos ha puesto encima de la mesa una gran oportunidad de visibilidad y en este caso sobre todo de la ergonomía y la psicosociología, que siempre ha estado como un poco apartada, quizás la ergonomía no, pero la psicosociología sí, y quiero pues dejarlo ahí en la mesa. Nadie se acordaba hasta ahora que todos hemos ido a casa, hemos visto pues, la enfermedad, la pandemia, la crisis y nos hemos asustado. Y entonces es cuando hemos tirado de mano de decir los riesgos psicosociales están ahí, hay que trabajarlos, no, que había que trabajarlos, tenemos que seguir continuando y ahora adaptándonos a la situación que tenemos y luego continuar. Entonces, pues bueno, nosotros cuatro como prevencionistas y tú también, Dimas, pues creo que entre todos debemos de aprovechar este tirón pues para afrontar la crisis de la mejor manera posible y sobre todo garantizando la seguridad y la salud de los empleados y quedarnos con que esto es una oportunidad para que se vea la parte psicosocial que realmente las empresas también tienen que trabajar. Muchas gracias, Gloria. En línea de lo que dices, y ya se nos va acabando el tiempo, en línea de lo que dices, yo siempre comenté que la ergonomía era la hermana pobre de la prevención de riesgos laborales y la psicosociología ni se nombraba, o sea que debía de ser aquello paupérrimo, o debe de ser todavía, ¿no? Porque ni se nos nombra, ¿no? Y me ha dado pie todo esto que decías, saber cuál es vuestra experiencia, por ejemplo, todos estamos oyendo hablar de esos miedos, de esas psicopatologías generadas en casa, las situaciones que tal, y si creéis que debemos de potenciar en todas las organizaciones algunos planes de salud mental, algo que hacer nuevo. Y no me gustaría también una cosa, porque se nos acaba el tiempo, que comentó Emilio y que me gustaría que nos aportara a él concretamente, ¿no? Eso que habló de desconfinamiento saludable, que nos dé 3 o 4 pautas, porque bueno, vamos apurados de tiempo, pero lo inicial era riesgos psicosociales, psicopatologías, miedos y programas de salud mental. Si creéis que debemos de potenciarlos todo ello. Aquí en Arcelor siempre tuvimos un psicólogo, siempre tuvimos la fortuna de tener un psicólogo, o sea que, y además tuvimos a Yaneza, que es el ergónomo por antonomasia. Entonces, bueno, esta parte aquí en ArcelorMittal, la ergonomía y psicosociología, ya os digo que, bueno, que siempre fue la hermana pobre, pero bueno, está bien representada por Yaneza y por un psicólogo que siempre tuvimos, ¿no? Bueno, lo que comentaba antes un poco del desconfinamiento saludable, es, yo preparé una presentación, pero se basa un poco en una recomendación que tiene el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que lo plantea en 9 puntos, ¿no? Por ejemplo, mira, el primer punto pues habla de la resistencia al cambio. Claro, la situación de confinamiento nos ha modificado la rutina un poquitín, que se encuentran adaptados a nuevos hábitos de vida y se requiere una transición ordenada hacia este desconfinamiento. Se trata de priorizar a las personas y intentamos que la plantilla participe en este proceso de desconfinamiento. Nosotros tenemos delegados de prevención. Los delegados de prevención son los representantes de los trabajadores, nos echan una mano siempre mucho en esto, pues un poquitín lo que nos une un poquitín con los trabajadores, ¿no? Los delegados de prevención, que aquí en ArcelorMittal siempre han tenido mucha importancia. Luego también pues el segundo punto sería la estigmatización.
Algunas personas han pasado la enfermedad o creen haber padecido los síntomas y el desconocimiento aún inexistente, como comentaba antes, que tenemos sobre el COVID-19 puede generar temor a convertirse en vectores de contagio de otros compañeros y a una posible repercusión en sus relaciones sociales. También existe lo que es el miedo al contagio. Las personas tendrán que abandonar una situación que se sentían seguros en su burbuja en casa, pues se sentían a gusto y se sentían pues, en esa burbuja que es estar con la familia y no relacionarse con otra gente, solamente a lo mejor en la compra o en pocas cosas que hagamos fuera de casa, pues ahora se encuentran con el miedo al contagio en el trabajo, ¿no? Un poquitín es el apoyo. Las personas deberán modificar de nuevo la estructura de sus condiciones de conciliación trabajo-familia, alterando sus horarios, relaciones familiares y organización doméstica. Claro, estábamos acostumbrados, llevamos 6 meses a una rutina de trabajo, una rutina pues en casa, nos levantamos, desayunamos, a lo mejor nos conectamos, ahora tenemos que volver otra vez a levantarnos, coger el coche, venir a trabajar. Los humanos somos personas de rutinas, ¿no? Entonces, que nos cambie la rutina, pues a veces nos afecta un poquitín. Luego, hasta que se produzca sobrecarga, o hasta que se produzca la total incorporación de los recursos humanos en la organización, pueden existir situaciones de desequilibrio en la distribución de las cargas de trabajo. Pues no todo el mundo se incorpora a la vez y a lo mejor sobresaturamos a alguna gente, ¿no? Luego, escasez de medios de protección. Bueno, aquí tenemos... se han consumido litros y litros de hidrogel, miles y miles de mascarillas, litros y litros también de limpiadores. O sea, aquí siempre se ha aportado en todos los sitios que se han necesitado, siempre hemos tenido pues, hidrogel, mascarillas. Entonces la gente pues, viene y eso, lo que comentaba antes Ignacio, pues ve un pasillo marcado que antes no estaba el pasillo marcado, ve el hidrogel, es otra cosa que también estamos poniendo, ¿no? También, claro, es un poquitín lo que también hemos hablado, un poquitín menor contacto social. Pues, claro, antes, yo por ejemplo, ahora hemos vuelto no hemos vuelto al comedor, se ha implantado el takeaway en la empresa. O sea, hemos vuelto a la jornada normal partida y para evitar esas aglomeraciones en el comedor, pues hemos implantado el takeaway. Cada uno va al comedor por la comida, se la trae y se come en la oficina o en algún comedor que tengamos aquí en el puesto de trabajo. Pues anteriormente ese momento los aprovechabas un poquitín para charlar con el compañero de temas de trabajo, de temas personales. Pues ahora tenemos un menor contacto social que a veces se agradece un poquitín. Luego la inseguridad laboral, pues esta pandemia, pues aunque se consume más leche, se consume más mantequilla, se consume más productos que son los que vende la empresa de Ignacio, pues nosotros hemos notado un poco la bajada. Se venden menos coches, se fabrican menos edificios, entonces nosotros hemos notado también esa bajada de producción. Entonces también ha afectado un poquitín que nos hemos tenido que ver en ERTEs y en reducciones de jornadas laborales. Entonces se nos está juntando el COVID, se nos está juntando los ERTEs, hay un poco de seguridad laboral también a día de hoy, no solo en nuestra empresa, sino en todas las empresas que hay, ¿no? Luego también hay un riesgo de repunte, de rebrotes, que lo estamos viendo todos los días. Siempre hay rebrotes en todos los sitios. Y ahora parece que últimamente pues, se ve sobre todo en los sitios cerrados, ¿no? Pues esto es una guía que ya te digo que, bueno, un poquito una transcripción de lo que dice el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, pues es un poquitín lo que estamos, o lo que vamos a trabajar un poquitín para la vuelta al trabajo de la gente que vuelve del teletrabajo, ¿no? Porque la gente que está en planta pues ya tiene una dinámica pues que ya limpia el puesto antes de ponerse a trabajar, ya tiene la precaución de no tocar cosas que tocó previamente un compañero, de la mascarilla. Eso es otra cosa también muy problemática que nos estamos encontrando, el tema del uso de las mascarillas. Desde que el uso es obligatorio de la mascarilla, pues tenemos que ir por un montón de oficinas, porque claro, es una molestia muy grande para trabajar. La gente si yo tengo una mampara, una pantalla de protección, pues tenemos que ir un poquito analizando puesto por puesto, que si podemos no obligarles a usar la mascarilla y utilizar
la pantalla facial, ¿no? Porque nosotros en puestos productivos intentamos que sustituya la pantalla facial a las mascarillas, ¿no? Esto es un poquitín lo que quería yo comentar, un poco de los riesgos psicosociales y de las medidas para un desconfinamiento saludable que comentaba anteriormente. Muchas gracias, Emilio. Si os parece, y acelerando, habladme algo de salud mental, algo que creáis que debemos de introducir, alguna novedad, qué es lo que estáis haciendo, alguna cosita por ahí que estemos haciendo ahora mismo. Vale. Bueno, yo por comentar un poquito respecto a este punto, ¿no? De potenciar, si es necesario o no potenciar esta salud mental o vía vigilancia o programas. Yo, al margen del tema laboral, a nivel general, yo creo que obviamente sí. A ver, y no, eso no lo digo yo, eso es una opinión que está muy extendida entre los profesionales sanitarios en salud mental, que ya he leído recientemente que en los próximos meses, bueno, pues veremos un poco la repercusión, ¿no? de lo que ha sido el COVID en forma de, pues, de los no resueltos, un tipo de trastornos de adaptación, gente que ha sufrido a lo mejor fallecimientos de familiares, porque no también pérdidas económicas, laborales, no sé, cualquier tipo de alteración social, ¿vale? Y por qué no decirlo también, porque también lo he leído recientemente, el tema del consumo de alcohol, ¿vale? Como un factor exógeno, pero que también está ahí, ¿no? Es decir, aquí se hablaba mucho durante la pandemia, un poco a modo de broma, de la situación de los lineales de los supermercados respecto al papel higiénico, pero es que en las bebidas alcohólicas pasaba exactamente lo mismo. O sea, era una situación muy similar al papel higiénico a la harina, ¿no? Bueno, un poco así a nivel de broma, ¿vale? Pero bueno, luego ya centrándonos un poco en lo que es el ámbito laboral. No, yo creo que más que potenciar algo, que también, yo creo que previamente deberíamos hacer, o creo que se impone un diagnóstico, ¿no? Es decir, la casa por los cimientos y no por el tejado. Es decir, yo me pregunto qué validez puede tener ahora la cantidad ingente de evaluaciones de riesgo psicosocial que tenemos de un escenario anterior a la pandemia. Pues es papel mojado prácticamente. Es decir, no podemos pensar que esta situación no va a incidir de una manera diferente o alterar los riesgos percibidos o sufridos por un trabajador que vuelva a la situación de que se va a teletrabajar, ¿no? Porque antes comentábamos, bueno, pues temas de autonomía temporal, supervisión, participación o relaciones personales, eso obviamente la percepción de trabajador va a cambiar, sí o sí, ¿no? Porque su situación es totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en este escenario, yo creo que sin duda, creo que va a haber un auge de esas herramientas tipo PAE, que ya hemos comentado, ¿no? Los programas de ayuda al empleado, además, yo creo que como herramientas de ayuda y orientación, yo creo que sí van a tener un auge en las empresas, en algunos tipos de empresas, que si ya resultan eficaces en condiciones normales, en esta situación, pues obviamente mucho más, ¿no? Y a lo mejor no son PAEs a la carta, como lo que había hasta ahora, pero sí a lo mejor las empresas van a requerir de soluciones ad hoc, ¿vale? Para diferentes colectivos en las organizaciones, porque no a todo el mundo esto le está afectando de una misma manera y van a tener necesidades diferentes, ¿vale? Comparto, lo tenía además como anotado aquí en mis notas, ¿no? El tema de la ergo y la psicología como hermana pobre, yo decía la desatendida, ¿no? También. Y bueno, yo creo que esta puede ser una buena oportunidad para darle relevancia, porque bueno, otras especialidades pueden dar respuesta a gestión de estos riesgos que no son emergentes, que siempre han estado ahí, lo habéis comentado antes, pero que ahora se ven con mucha mayor evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, también pensaba que la pandemia, o el inicio de la pandemia, también pensaba que el papel del prevencionista podía haberse reforzado con esta crisis y ahora ya tengo mis serias dudas, ¿no? Pero bueno, eso ya es hablar de otro libro, ¿vale? Y bueno, un poco básicamente esto es lo que pienso sobre el tema de la salud mental, ¿no? Y lo que puede suponer esta situación de pandemia. Muchas gracias, Ignacio. Gloria, apórtanos tu visión, si te parece. Pues mira, yo en cuanto a si tenemos que tener algún programa de salud mental, evaluación de riesgos psicosociales, estoy convencida de que sí, lo estaba antes y ahora estoy más convencida aún. Os he comentado que nosotros terminábamos una intervención psicosocial muy potente en el mes de febrero y nos llegó el COVID. Como dice Ignacio, ¿de qué sirven esas evaluaciones ahora? Nada, porque la situación ha cambiado totalmente. Pero sí que es cierto que hay que dejar pasar un tiempo, adoptar medidas y volver a evaluar. Nosotros en una empresa tan grande lo que hacemos es siempre dividir por colectivos específicos en función de las tareas y hacer estudios de investigación basados en técnicas cualitativas y cuantitativas para poder evaluar los riesgos psicosociales y establecer un plan de acción específico y concreto. Eso es lo que hicimos con nuestros colectivos y lo que comentaba anteriormente, no todos tienen los mismos riesgos y lo que hay que adaptarnos es
a cada colectivo concreto. Es decir, yo no voy a tener el mismo riesgo psicosocial que tengo en un gestor telefónico que le he tenido toda la pandemia o toda la crisis cogiendo teléfonos de todo tipo. Pues imaginaros si han tenido que coger servicios de atención funeraria, etcétera, pues imaginaros ese gestor telefónico qué riesgos psicosociales puede tener, o a lo mejor a un gestor de clientes que ha tenido que estar atendiendo durante toda el confinamiento y ha tenido que estar saliendo de su casa sin ver a nadie en la calle, con el riesgo que eso supone, o nuestros centros médicos. Y luego puedo tener a gente, pues como otros colectivos tipo oficina, que han estado en su casa teletrabajando. Los riesgos lógicamente no son distintos. Hay que establecer pues, programas de salud mental. Y comentaba Ignacio el PAE, nosotros lo tenemos, pero luego también es muy importante colaborar las distintas áreas de la empresa. Es decir, si queremos hacer una intervención o un programa de salud mental y de cuidado emocional de los empleados, tiene que estar tanto la parte técnica de prevención como la parte de medicina del trabajo, es muy importante, la parte de recursos humanos, para que desde todas las perspectivas y todos los ámbitos se pueda analizar y controlar. Creo que hay que esperar a que pase la crisis, creo que hay que estar ahora muy pendientes de, como decía Emilio, la reincorporación. Lo que hay que enseñarle a los empleados es cómo tengo mis medidas. Ignacio hablaba de que ellos habían hecho un curso, nosotros igual hemos hecho un curso específico de MAFRE donde se ven todas las imágenes y todas las medidas que se han adoptado. No un curso tipo que te cuenta lo que es el COVID, sino, oye, yo voy a entrar al ascensor de MAFRE, ¿qué tengo en el ascensor de MAFRE? Yo voy a ir a comer al comedor de MAFRE, ¿qué tengo puesto en el comedor de MAFRE frente al COVID? Me voy a sentar en mi sitio, ¿qué tengo en mi sitio? Para que la gente esté segura. Entonces, lo que decía Emilio, la reincorporación, la tenemos que cuidar mucho cómo se vuelven los empleados y qué conocimiento tienen de la empresa. Cuando pase todo esto, habrá que elaborar planes de salud mental, cuidar la salud emocional, porque es una obligación de todas las empresas, y hacerla por los colectivos en función de los riesgos y las tareas. No es decir, voy a hacer una evaluación de toda el psicosocial de toda la empresa. No, hay que decidir y hay que priorizar para que el plan de acción específico sea concreto y adecuado, porque si no nos vamos a perder. Porque pasa, o sea, tienes que hacer un plan adecuado, pero era como lo que decía anteriormente, ahora mismo no es el momento, seguramente en un futuro sí, y como nos la han puesto encima de la mesa la COVID, tiene muchas cosas malas, pero posiblemente pues esto sea lo bueno, pues habrá que cogerlo, habrá que mirar el lado positivo y decir lo que nos ha dejado a los prevencionistas, mucho trabajo, muchas horas dedicadas, mucho esfuerzo, pero bueno, nos ha dejado aquí pues un reconocimiento que hay que aprovechar ahora, cogerlo, y pues seguramente los psicosociales podamos, a lo mejor dentro del año que viene, volver a hablar, y no del COVID, sino de qué intervención podamos estar haciendo, no lo sé. Es ser pues, muy positivo, pero hay que serlo. Muchas gracias, Gloria. Me encantaría que esas palabras fueran premonitorias y el año que viene estemos aquí los 5 de nuevo, señal de que por lo menos no nos ha afectado para nada el COVID y hayamos avanzado mucho en todo el tema de evaluación y planes de evitación de todos estos riesgos psicosociales que, como decía Ignacio, antes bueno, estaban ahí evaluados, pero en muchas ocasiones, bueno, de aquella manera. Y para finalizar, creo que Lola nos quiere la presentación, aquí el slide que Nada. nos Si lo me permitís 2 minutos, porque al final yo también, bueno, pues coincido con los compañeros de mesa, lo que decía Gloria, Ignacio, Emilio, el desconfinamiento saludable, la necesidad, ¿no? bueno, pues de tener programas que se enfoquen precisamente en la ergonomía y la psicosociología, que ya tendrían que estar, pero que la realidad es muy distinta. Quiero decir, yo, por ejemplo, que estoy en la comunidad autónoma del País Vasco, en nuestra comunidad se hizo un estudio sobre psicosociales, sobre las empresas, ¿no? Cómo estaban no hace muchos años, y solamente habían hecho una evaluación a través de una herramienta cuantitativa, pues no llegaba al 30% de las empresas en la comunidad autónoma vasca. Y eso está ahí. Con lo cual, bueno, pues eso, ¿no? La hermana pobre o la desconocida muchas veces, ¿no? Yo quería compartir solo que ahora creo que, pues el anfitrión inhabilitó la función. Pues que no tengo permiso, para que yo quiero compartir mi libro. Dame permiso. Pero bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? ¿Ya? Ya. Vale, fenomenal. A ver, yo solamente quería también, y lo dicho, que me sumo a las palabras que habéis tenido en relación al tema de la ergonomía y la psicosociología. Creo que lo voy a poner en pantalla completa porque creo que si me deja esto.
creo que es fundamental. La riqueza de las empresas depende de la salud de sus trabajadores y voy más allá, también de las sociedades, ¿de acuerdo? Tenemos una nueva realidad. Esto va a ser una constante, el cambio en nuestras... de aquí para adelante va a ser una constante el cambio. Nos tenemos que adaptar a esos cambios constantemente y tenemos que liderar desde la seguridad y usar la seguridad para liderar. Pero desde un interés manifiesto además por las personas, con ese foco menos estética y más ética, ¿no? Para las personas y por las personas. Y desde luego proactiva, nada de la prevención tradicional. Y eso incluye a la ergonomía y a la psicosociología también. Que eran claves antes de la era COVID, antes AAC, ya antes de Cristo no hay que decir, ahora hay que decir AC, antes del COVID. Antes de la era COVID estas disciplinas eran clave y ahora van a ser y lo van a ser después también. En ese contexto, insisto, del 4.0, permanentemente conectados, y bueno, pues con las tecnologías inundándonos las vidas a nivel no solo laboral, sino también personal. Así que yo solamente quería decir eso, sobre todo pues que la salud es también la salud mental de las personas y que desde luego va a tener un especial protagonismo con ocasión de la reincorporación al trabajo, está teniendo y como se viene... como vienen comentando también los compañeros. Así que yo por mi parte, ya habiendo puesto la slide, ya me quedo tranquila, que ya he hablado de mi libro. Muchas gracias, Lola. Ha sido un libro corto, pequeñito, resumido, pero yo creo que sí que nos ha servido para dar un enfoque final a esto que llevamos hablando. Desde mi punto de vista, quiero agradeceros de verdad porque ha sido súper ameno. Llevamos 1 hora y 20 minutos, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Y os agradezco muchísimo vuestra perspectiva, Emilio, Lola, Gloria, Ignacio. De verdad ha sido un placer, pero absoluto. O sea, me ha pasado, y espero que a toda la gente que nos vea también, se me ha pasado esta reunión de amigos absolutamente rápido y os agradezco muchísimo vuestras perspectivas y vuestros enfoques. Bueno, pues por mi parte nada más y de nuevo agradeceros de verdad vuestra participación en este congreso y vuestra experiencia y vuestros conocimientos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. Gracias a ti. Y que nos veamos en el congreso, en el próximo congreso, aunque sea con mascarilla y gel hidroalcohólico mediante. Quedamos para vernos, espero que sin mascarilla y sin gel hidroalcohólico, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.